¿Qué hay, banda? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar sobre qué es un crossover, ya sea un activo o un pasivo. Bueno, primero vamos a empezar para qué sirven el crossover, ya sea el que tengas, como el de la izquierda o como el de la derecha. Incluso en los mismos amplificadores o estéreos tienen crossover. En palabras simples, es para modificar la señal de audio. Por ejemplo, en el crossover de un estéreo, puedes modificar que se escuche más fuerte los agudos o los medios o los bajos, o que se escuche un poco menos fuerte los bajos y los agudos, o que no se escuchen los bajos o que no se escuchen los agudos. Básicamente es para modificar las frecuencias que estás escuchando o las frecuencias del audio. Bueno, primero vamos a hablar sobre el crossover pasivo. Por lo general lo encontramos así, como este que vemos en la imagen, que muchas veces lo confunden. Yo he visto que les llaman amplificadores chiquitos o fuentecitas, no sé, un nombre muy extraño, pero como podemos ver, sus entradas son como de un amplificador, son muy parecidas y mucha gente piensa que son algún tipo de amplificador chiquito. Pero este crossover va conectado antes de las bocinas, ya sea si tienes amplificador o no, así como se muestran en estos dos escenarios. En el de arriba, pues no tienes amplificador, va conectado directo del estéreo y luego las bocinas. Y cuando tienes amplificador, pues va después del amplificador y antes de las bocinas. O sea, este tipo de crossover siempre va a ir conectado antes de las bocinas. ¿Y qué es lo que hace este tipo de crossover o qué? Simplemente le va a mandar, digamos, notas medias a tus bocinas, y si tienes Twitter le va a mandar notas agudas, o sea, va a mandar todo por separado. A tus bocinas no le va a mandar notas agudas, y a tus Twitter no le va a mandar notas medias. O sea, como quien dice, va a separar las frecuencias para que a tus bocinas le llegue independientemente sus frecuencias a cada una, las que corresponden. Más o menos así trabaja este crossover. Le entra una señal de audio de 40 a 20 kHz y la va a manipular, y a la salida de la bocina le va a mandar solamente de 100 a 800 Hz, y a la salida de Twitter digamos que le va a mandar de 800 a 20.000 kHz. Así que simplemente va a separar frecuencias, y a cada bocina le va a mandar su respectiva frecuencia por separado. Si se preguntan cómo se conecta, de la salida que va del estéreo hacia la bocina, va a ir conectada a donde dice in. En vez de conectarlo a la bocina, va a ir conectado ahí, en esas dos entradas donde dice in menos y in más. Y donde dice W, a veces dice woofer, esa salida va a ir hacia las bocinas de tus medios. Y donde dice T, T menos o T más, o a veces dice Twitter también, ahí van las salidas hacia tus Twitter. Y este tipo de crossover simplemente es un circuito, una placa de circuito que puede ser muy simple o puede ser que tenga más componentes, un poquito más compleja. Pero ahora sí que la mayor diferencia es que no necesita de estar conectado, por ejemplo, a la corriente del carro para que funcione. O sea, no necesita energía, simplemente tiene que estar conectada a las salidas de las bocinas del estéreo o del amplificador, y ya de ahí salen a las bocinas y al Twitter. O sea, no necesita energía. La desventaja es que depende de cómo esté construido, pues ya tiene ahora sí que definidas sus frecuencias que va a trabajar, no las puedes modificar tan fácil. Bueno, ahora vamos a hablar del crossover activo. Este ya es un poquito diferente, ya tiene más perillas para el ajuste, tiene más botones. También el mismo amplificador de bajos o el de 4 canales o el que tengas ya puede traer el crossover. Todas esas perillas que trae el amplificador, así como el que se ve en la imagen derecha,
es el crossover del mismo amplificador. Incluso los autoestéreos también tienen crossover. Es digital, pero ya es un crossover. También este crossover hace la misma función que el otro, manipular el audio para mandar ciertas frecuencias, o que, por ejemplo, si le quieres subir más al bajo, o que a cierta frecuencia al agudo le quieres bajar, no sé, puedes manipular las frecuencias. Pero este crossover no trabaja directamente con las bocinas, o sea, no va conectado a las bocinas. Este va conectado a la señal de audio, a los RCA. Por eso podemos ver el de la imagen, que tiene puras entradas y salidas de RCA. Y así es como se conectaría. Del estéreo se conecta al crossover con la señal de audio de los RCA. Y del crossover va a ir a los amplificadores. Que si el amplificador del bajo, que si el amplificador de los medios, que si el amplificador de los Twitter, no sé, a los amplificadores que tenga. Y ya dependiendo de donde lo conectes, vas a poder mandarle que más bajo o menos bajo, o en la otra salida vas a mandarle más agudo o menos agudo, etcétera. Pero como pueden ver, no va conectado directamente a las bocinas, a diferencia del otro. Aquí tenemos otro diagrama donde se conecta un crossover y a un amplificador donde dice woofer le va a mandar la señal de audio de 33 Hz a 90. Y la otra salida donde dice mid range y tweeters le va a mandar de 90 Hz a 20.000. O sea que está separando las frecuencias mediante la salida de audio, y a cada amplificador le va a llegar diferentes frecuencias. Así es como funcionaría. Pero como pueden ver, la desventaja de este crossover es que necesitas un amplificador. Sí o sí necesitas amplificador. Si no tienes amplificador y tienes las puras bocinas, no te va a servir este crossover, ya que este solamente manipula la señal de audio, no el audio directamente que va hacia las bocinas. Otra desventaja es que este crossover necesita energía, necesita corriente, tierra y remoto, a diferencia del otro, que simplemente lo conectas a las salidas de las bocinas, del estéreo o del amplificador y ya funciona. Este no, este necesita que lo conectes a su positivo, su negativo y su remoto. Incluso a veces este tipo de crossover, si está muy chafón, te mete ruido. Pero pues ahora sí que dependiendo del crossover que tengas y cómo lo instales. Quizás también se preguntan sobre qué pasa con el crossover del estéreo o el del amplificador. Pues el del amplificador ya he hablado en varios videos de cómo ajustarlo, para qué sirve cada perilla. Ahora sí que de ese crossover ya he hablado. Y no es, pues hay diferencia entre amplificadores, porque hay unos que tienen el crossover muy completo y hay otros que no tienen nada, simplemente un interruptor y ya. Y del crossover de los estéreos, pues también es, digamos que hay muchos tipos. Hay unos donde tiene 13 bandas de ecualización, hay unos donde tiene solo 2, hay unos donde no tiene nada, o sea, ahora sí que es muy variado. Pero si gustan, también podemos hablar sobre el crossover del estéreo y pues del amplificador. Pues ya he hablado mucho de este tipo de ajustes, por eso no los mencioné tanto en este video. Pero ahora sí, ¿cuál te conviene más? Yo diría que es una combinación de todos. O sea, no te puedo decir que el crossover, el pasivo o el activo o el del estéreo o solamente con el del amplificador. No, es una combinación de todo, ya que si solo tienes un estéreo y no tienes ni amplificador ni nada, pues no te va a servir el crossover el que va conectado a la corriente, tierra y remoto, así como el que vemos a la derecha en la parte de arriba. Si no tienes amplificador, pues ese no te va a servir. Ahora, que si tienes crossover como los Pioneer que se ven ahí, que vinieron con un set de medios que compraste,
pues no te puedo decir, no, esos no te sirven, mejor no los uses. No, si ya te vienen con ese set de medios, pues úsalo, simplemente conéctalo bien y ya. Ahora sí que esto no se trata de dar una respuesta fija, ya que como pueden ver, si yo les digo, no, pues el crossover que a mí mejor se me hace es el de arriba a la derecha, el que manipula la señal de audio. Pero me van a decir, pero yo no tengo amplificador, ¿cómo lo conecto? No, por eso no les puedo decir una respuesta. Lo que sí les puedo decir es que si tienes, digamos, todos los crossover, tanto el del set de medios como el crossover que se conecta a la señal de audio, pero tienes el estéreo mal ecualizado, no te va a servir de nada. O que tienes el amplificador mal ecualizado, mal ajustado, por más crossover que tengas, Audio Control, Pioneer, DVD Drive, etcétera, si no lo ajustas bien, no te va a servir. Ahora sí que ahora es simplemente ajuste. Puedes tener todos o no puedes tener ninguno, simplemente con el ajuste del estéreo y el amplificador y te va a sonar bien. Pero como sé que muchas veces esta respuesta de depende de tu equipo no les convence a muchos, simplemente yo en lo personal escogería esta configuración: ajuste de estéreo, luego amplificador y luego el crossover pasivo, el que viene en los set de medios. ¿Por qué? Porque pues muchas veces el crossover activo, el que necesita conectarse a la señal de audio y al remoto y a la corriente, si no lo haces bien o si no vas con alguien que sepa, te va a estar metiendo ruido, no vas a saber ajustarlo, le va a mover las perillas. Ahora sí que, como muchos creen que es volumen, le va a subir todas las perillas al máximo, o sea, no. Y como el crossover pasivo, como el que se ve en la imagen, ya está, digamos, ya tiene una configuración y no se puede mover, pues es menos lata. Así que yo elegiría el crossover pasivo, ya sea que lo compres con un set de medios o lo compres aparte. Así que bueno, banda, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.